Eguerdi on denori, beste behin azken datuen berri ematera gatoz. Buenos días a todos y a todas. Un día más comenzaré facilitándoles los últimos datos de los que disponemos. Como saben, actualizados hasta las 8 de la tarde de ayer. Hasta esa hora han sido 208 los nuevos positivos de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa a día de hoy en un total de 973 personas contagiadas. De ellas, 353 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Ha habido 4 nuevas muertes, con lo que la cifra de fallecimientos es en este momento de 40, 27 en Araba, 8 en Vizcaya y 5 en Gipuzkoa. 208 izan dira jakin ditugun kasu berriak. Beraz, dagoeneko 973 pertsona daude kutsatuta Euskadin. Lurraldeka 555 Araban, 287 Bizkaian eta 121 Gipuzkoan. Guztira, positibo eman duten 40 lagun hil egin dira. El mayor número global de contagios sigue registrándolo Araba, donde el número de contagios asciende en este momento a 545, de los que 196 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 297 las personas contagiadas, de las que 118 se encuentran ingresadas, mientras que en Gipuzkoa el número de positivos en este momento es de 131, 39 de ellos hospitalizados. Estos son los últimos datos, como digo, hasta las 20 horas de ayer, datos que siguen dando muestra de la gravedad y de la excepcionalidad de la situación que vivimos y que, lamentablemente, según advierten nuestros expertos, aún no ha alcanzado su pico de intensidad. Por eso, desde aquí, y un día más, seguimos apelando a la responsabilidad de la ciudadanía, para que no baje la guardia, para que cumpla estrictamente las medidas establecidas y para que siga al pie de la letra las recomendaciones de higiene y de prevención. Egoerak larria izaten segitzen du. Dudarik gabe, oraindik ez dugu goiajo. Horregatik, herritarren ardura ezinbestekoa da borroka hau irabazteko. Ezarritako neurriak betez, prebentzio gomendioak jarraituz. Antes de pasar a otras cuestiones, me gustaría, y en este punto, y a la vista de algunas informaciones, aclarar que el Gobierno vasco y el resto de las comunidades autonómicas y el Ministerio estamos alineados en nuestro esfuerzo. Y esto incluye la utilización de los mismos criterios para realizar las pruebas de detección. No hay ninguna contradicción entre lo afirmado ayer por el Ministerio y el Gobierno vasco. En el protocolo del Ministerio se indica que exclusivamente se realice la prueba en determinados pacientes, priorizando pacientes y personal de riesgo, y es lo que estamos haciendo todos. Somos capaces de realizar, por la dotación de nuestros laboratorios y las unidades que acuden a los domicilios, un elevado número de pruebas. De hecho, en las últimas 24 horas hemos hecho más de un 50% de pruebas que en los días previos. Cabe recordar que son las comunidades autónomas las que realizan los test y las comunidades están priorizando la realización de la prueba y nosotros tenemos alta capacidad para realizarlo, siempre priorizando la atención a los pacientes enfermos frente a la realización de las pruebas. Siempre hemos sido conscientes de la importancia del diagnóstico precoz para frenar la propagación de la enfermedad y así lo hemos demostrado. Por eso, el esfuerzo que se está realizando desde Euskadi para llegar al máximo de personas posible es importante desde el inicio de la epidemia. El total de muestras realizadas en Euskadi para detectar el coronavirus es de 4.020, dato actualizado de hoy. La comparación con otros países europeos es grande, mientras que la media europea de realización de pruebas es de 350 pruebas por millón de habitantes, la media en Euskadi se sitúa en 1.837 pruebas
por millón de habitantes. En relación a la reorganización que estamos llevando a cabo en Osakidetza, les hablamos en días precedentes de alguna de las medidas adoptadas para adaptarnos al curso de la epidemia, tales como la suspensión de todas las consultas presenciales demorables, siempre que no suponga riesgo para la salud. Tenemos que volver a pedir paciencia e insistir en que serán los y las profesionales sanitarios quienes se pondrán en contacto con quienes tienen cita. Y recalco que estamos hablando única y exclusivamente de consultas demorables. Son algunas revisiones anuales, como los controles semestrales o anuales que se realizan para enfermedades como la diabetes o para la hipertensión, por ejemplo. Los casos inaplazables o urgentes van a seguir siendo atendidos, como no podía ser de otro modo. Por ejemplo, las personas que tengan cita para las revisiones del Sintrón o las personas que tengan controles para consultas oncológicas o los seguimientos de las mujeres embarazadas se seguirán atendiendo como se ha hecho hasta ahora. Gogoratu, atzera litezkeen kontsulta presentzialak bertan bera utzi dira, baina Sintron kontrolak, paziente onkologikoen arreta edo haurdun dauden jarraipena mantenduko da. Al mismo tiempo, como saben, desde la semana pasada se ha reorganizado la atención primaria en Vitoria, estableciendo como centros de referencia para pacientes con síntomas respiratorios los centros de Zabalgana, Salburua y La Cuavizcarra. Seguimos trabajando en la extensión de este sistema al resto de nuestros territorios históricos. Otra de las medidas tiene que ver con el refuerzo del servicio del Consejo Sanitario. En las últimas 2 semanas se han incorporado ya 18 nuevos profesionales. Hemos analizado las 47.500 llamadas registradas en los últimos 20 días, en concreto entre el 26 de febrero y el 16 de marzo. Y este estudio revela, en primer lugar, que un total de 8.373, esto es cerca de un 18%, guardaban relación con el coronavirus, relacionadas con solicitar información, advertir de síntomas, etcétera. Pero también nos aportan otro dato, y es que 6 de cada 10 de estas llamadas relacionadas con el coronavirus son para pedir información. Por este motivo, se ha decidido articular un nuevo refuerzo a través de un call center. Call center berri bat, gehitu zaio osasun aholkuaren zerbitzuari. Hala, informazio eske diren deiak call center horretako pertsonalak hartatuko ditu. Eta sintomak dauzkazen pertsonak berriz aholkuko profesional sanitarioek atendituko dituzte. Así, a las y los operadores que ya trabajaban en el Consejo Sanitario se ha sumado personal de Ibermática, auxiliares de los servicios centrales de Osakidetza y alumnos del último curso de enfermería. Su función va a ser realizar un primer triaje, es decir, una primera criba, de manera que si el que llama solo necesita información, es este personal mencionado quien da respuesta o le remitirá a la propia página web del departamento y de Osakidetza. En el caso de que la persona que llame tenga síntomas, entonces sí se derivará la llamada a las y los profesionales sanitarios del Consejo Sanitario. Así, de esta manera, se consigue que el personal de enfermería pueda atender a quien realmente lo necesite. Pues bien, puedo decirles que desde que ayer mismo se pusiera en marcha este call center de refuerzo, la cola de espera se había reducido en torno a un 40%. En cualquier caso, no quiero dejar pasar la oportunidad para insistir en que, y en la medida de lo posible, solo las personas que presenten síntomas respiratorios deben llamar al Consejo Sanitario. La información está disponible en la página web del Departamento de Salud y de Osakidetza y recurrir a este cauce, sin duda, nos va a permitir agilizar la atención por parte de los y las profesionales del Consejo Sanitario a quienes tengan indicios de estar contagiados del coronavirus. Con una salvedad, y es que en el caso de Álava y de Vitoria, como bien saben, si alguno tiene síntomas, se aconseja llamar directamente a su centro de salud. Y junto al repaso de los últimos datos y de estas medidas reorganizativas de refuerzo, quiero exponer en esta última parte de mi comparecencia las medidas que tienen que adoptar las personas que se encuentran en aislamiento, bien porque son un caso positivo de coronavirus o bien porque han estado en contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus.
Las personas con COVID-19, las recomendaciones son las siguientes. Siempre que se pueda, habitación y baño de uso exclusivo dentro del domicilio. La habitación debe estar ventilada y con la puerta cerrada. Tener siempre un teléfono operativo para poderse comunicar. Si necesita por cualquier motivo salir de la habitación, la persona debe llevar mascarilla quirúrgica y mantener la distancia de seguridad. Pero les recuerdo que, a ser posible, es mejor no salir de la habitación. Hay que evitar durante el aislamiento convivir con personas mayores, con personas que tengan enfermedades crónicas importantes de base o con mujeres embarazadas. Colocar un cubo de basura en la habitación con tapa o con una bolsa que tenga cierre hermético y estar siempre pendiente de cualquier síntoma de enfermedad. Para el resto de personas que viven en el domicilio, deben extremar la precaución y adoptar las siguientes medidas. Evitar contactar con la persona en aislamiento de manera presencial. Tomarse la temperatura 2 veces al día. Solo una única persona debe proporcionar atención al paciente. Lavarse siempre las manos después de contacto o utensilio de la persona aislada. Y limpiar con frecuencia las áreas de contacto. Estoy hablando de grifos, de interruptores, de los pomos de las puertas. Además, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Para la limpieza, usar lejía, una cucharada sopera por litro de agua. La ropa y sábanas usadas por la persona de aislamiento deben introducirse en una bolsa cerrada para trasladarla a la lavadora. Los platos, los vasos y utensilios de cocina deben lavarse a altas temperaturas, preferiblemente en el lavavajillas. Y recordar un correcto lavado de manos de 40 a 60 segundos con agua y con jabón. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Eskerrik asko guztioi. Egunon, paso a realizarle las principales preguntas que han hecho los medios de comunicación hoy. La primera es en relación a los datos ofrecidos, que demuestran la mayor subida de nuevos casos registrados hasta ahora en Euskadi. ¿Qué valoración hace el Departamento de Salud? Mire, la comparación con otros países europeos es grande. Mientras la media europea, como decíamos antes, de realización de muestras es de 350 por millón de habitantes, nosotros, y son datos a día de hoy, es que estamos realizando un total de 1.837 pruebas por millón de habitantes. 557 en las últimas 24 horas. Los datos de hoy demuestran la mayor subida de nuevos casos registrados hasta ahora en Euskadi. Eso es cierto. Efectivamente, lo hemos dicho, además es una situación cambiante y creemos realmente que el pico está por llegar. Estaremos pendientes de cómo evolucionan en los próximos días y la situación sigue siendo grave. Y por eso yo creo que es importante, vuelvo a hacer un llamamiento a la corresponsabilidad de la sociedad para que siga las recomendaciones que estamos dando. Quiero recordar además que los datos que se ofrecieron ayer, y esto es importante, recogían los casos nuevos entre las 8 y las 20 horas del lunes, es decir, los producidos durante un periodo de 12 horas. Los ofrecidos a día de hoy son los recogidos durante un periodo de 24 horas, es decir, el doble. También quieren saber si hay datos nuevos sobre personas curadas. Sí, efectivamente, en este momento tenemos un total de 14 personas que podemos considerar ya curadas. En relación con esto, consideramos una persona curada cuando lleva 48 horas sin sintomatología típica de la enfermedad y muestra una PCR, una prueba de análisis negativa. El correo. A este ritmo de hospitalización, Txagorritxu no podrá ingresar a más pacientes este fin de semana, dice Rosa Cancho. ¿Qué se va a hacer? Además, la COPE añade, ¿se ha condicionado Santiago para recibir casos de coronavirus? Sí, le hemos dicho ya en anteriores ocasiones, que de hecho trabaja en red y esto creo que es algo a destacar importante. Tenemos planes de contingencia que ya elaboramos hace muchas semanas para ver de qué recursos y espacios dispone cada uno de los centros de nuestra comunidad. Y en función de estas necesidades, los centros se van a apoyar los unos a los otros de forma coordinada. Osakidetza está haciendo frente y podrá hacerlo más adelante. Y esto también es importante, esta afirmación depende mucho de la actitud de la población. Pido que cumplan en este sentido todas aquellas recomendaciones que día a día estamos trasladando a la población, porque el cumplimiento de estas medidas yo creo que es lo que garantiza que verdaderamente podamos hacer frente de una mejor manera a esta situación que tenemos entre manos. Iker Rioja de Diario Norte, Toño Valcuende de Informativos Telecinco y Miriam Villamediana de Telemadrid.
preguntan cuántos positivos hay en las residencias sanitas de Vitoria, cuántos fallecidos ha habido. ¿Es un foco que preocupa especialmente al Departamento de Salud? Mire, la actualización de los datos, como bien saben, la hacemos diariamente. Y los datos de Araba, como he dicho antes en las palabras que he dicho, es que tenemos en este momento 545 pacientes positivos. No podemos estar especificando cuántos hay en cada lugar, en cada centro o en cada municipio. La información es continua, la estamos proporcionando además desde el primer momento. Evidentemente, como ustedes saben, el ámbito sociosanitario nos preocupa y nos preocupa mucho porque sabemos que las personas más vulnerables precisamente están en este entorno y por eso, y yo creo que desde el primer momento, hemos estado en contacto permanente con las instituciones competentes, tanto diputaciones forales como ayuntamientos, como instituciones privadas. Y hemos informado de protocolos, hemos ofrecido información y material a los profesionales y dado pautas de qué es lo que tienen que hacer. El Departamento de Salud, le digo, que mantiene contacto diario con todo el ámbito sociosanitario y, evidentemente, también con la residencia a la que se hace mención, aquí en Gasteiz. Sobre el número de fallecimientos, varios medios preguntan, bueno, hace unos días la consejera admitía que le preocupaba el aumento de casos de personas fallecidas, que de un día a otro había aumentado en 14 y que se iba a analizar. ¿Tiene el Departamento de Salud alguna conclusión? Sí, como dijimos hace un par de días en relación con los datos que teníamos con el tema de la mortalidad, de la letalidad, y como no puede ser de otra manera, teníamos previsto y lo analizamos habitualmente. En este sentido, yo creo que es importante transmitirles que la tasa de letalidad en este momento es de 4,1% en Euskadi, inferior, como ustedes saben, a la Madrid. Creo que ayer se hablaba de un 7% de letalidad. Además, hay que recordar, y creo que también esto es importante, que la mayor parte de los fallecimientos que estamos teniendo en nuestra comunidad son de personas mayores, personas de edad avanzada y que muchos de ellos tenían ya patología crónica importante de base. Es decir, aquellos datos epidemiológicos que estamos obteniendo de alguna manera corroboran lo que nosotros pensábamos que podía pasar en relación por la enfermedad. Se recuerdan en relación con las decisiones que tomábamos, en relación, por ejemplo, con el tema de la escolarización de los niños en su día, era la justificación que dábamos, ¿no? Que sabíamos que los niños eran vínculo de transmisión de la enfermedad y que podía suponer esto para nuestras personas mayores un riesgo. Esto que tenemos entre manos, estos datos, corroboran todo aquello que estábamos pensando. Evidentemente nos preocupan los fallecimientos. Esto nos preocupa y es una de las cosas que más nos preocupa. Por eso, y vuelvo a insistimos en la prevención para evitar la transmisión a aquellas personas mayores y a aquellas personas que son especialmente vulnerables. Irene, del Grupo Nervión. ¿Se van a probar en breve retrovirales en cruces? Sí, como ustedes saben, Euskadi está participando en un proyecto internacional para buscar el tratamiento para esta enfermedad, para el COVID-19, junto con el Hospital de Cruces, que es el que está participando, y en colaboración también con el Hospital La Paz Carlos III de Madrid y con el Hospital Clínico de Barcelona y con el laboratorio Gilead. Participamos además junto con Francia, junto con Italia y junto con Alemania en este estudio. Poder formar parte de este equipo yo creo que nos sitúa a Euskadi en lo que es la vanguardia de la investigación europea en torno al COVID-19. Debemos ser cautos de todas maneras en relación con los resultados y con las fechas en las que obtendremos estos resultados. Se va a aprobar un nuevo medicamento en 2 grupos de pacientes con el objetivo de verdaderamente ver si es eficaz y si es seguro. Los primeros resultados de los ensayos se esperan para los próximos meses y de ellos dependerá la posibilidad de que este producto tenga una autorización posterior para su uso generalizado por parte de las autoridades sanitarias. Pregunta de Radio Vitoria. ¿Es cierto que Osakidetza ha renovado automáticamente las recetas médicas que se iban a caducar por 2 meses para evitar tener que acudir al médico de familia? Sí, creo que ayer la consejera ya ofreció información relativa al tema de las farmacias y se están tomando medidas para que la dispensación de medicamento en las oficinas de farmacia estén garantizadas. Y en este sentido, una de las medidas sobre las que se está trabajando es a la que usted hace referencia. También es importante, y también quiero destacarlo, y haciendo hincapié en las recomendaciones que siempre damos, a la importancia que tiene el que solo debe ir a la farmacia realmente aquella persona para la que es estrictamente necesario ir a la farmacia. Los demás, por favor, que se queden en sus domicilios.
Y una última pregunta, la realiza Terry Basterra del Correo. ¿Ha incorporado ya Osakidetza a médicos jubilados para reforzar la sanidad? Tal como hemos comentado recientemente, estamos trabajando en ello, cerrando los últimos flecos que hay desde el punto de vista legal y tenemos previsto esta posibilidad para los próximos días. Estamos trabajando en ello. Pues estas han sido las principales preguntas recibidas hoy. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko.